quiero compartirles la palabra de Dios no se usa para destruir a las personas, sino para instruir. La palabra de Dios no se usa para destruir a las personas, sino para instruir. Si algo quiero que se te quede en esta tarde, de todo lo que voy a hablar, tal vez, que sea esto. La Biblia es la palabra profética más segura. La Biblia es la guía para el creyente y a su vez es la luz del Evangelio que puede brillar en aquellos que aún están en tinieblas. Segunda de Pedro 1:16, del 19 al 21 nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fábulas artificiosas. La palabra fábulas se traduce al griego antiguo mitos. Algunos piensan que el evangelio y el registro bíblico solo son mitos antiguos, viejos, que ya pasaron de moda tal vez. Incluso puede que admiren su poder, pero como un mito. Es como que leen y saben las historias de la Biblia al revés y al derecho y se maravillan y dicen, wow, pero al final solo son mitos para ellos. Sin embargo, Pedro insiste con certeza que su mensaje no era un mito, era historia verídica, visto por sus propios ojos. En este pasaje, Pedro declara que él y otros apóstoles fueron testigos oculares, o sea que lo vieron con sus propios ojos, de la vida de Cristo y la transfiguración. Este hermoso momento de la transfiguración, hermanos. Y Marcos en 9:2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Aquí Marcos está evidenciando lo que Pedro dijo en la escritura que leímos al comienzo. Es por eso que él reitera, declara que la Biblia es la palabra profética más segura. Es erróneo y malo el distorsionar la palabra de Dios a nuestro significado personal. En pocas palabras, a nuestra conveniencia. Cabe destacar que cada uno de ellos que marcó, escribió esos libros, fueron más allá de sí mismos, inspirados por el Espíritu Santo. Es más, les podría decir que algunos no entendían, no sabían o por qué estaban escribiendo, mucho menos se imaginaban el impacto que tendría hasta el día de hoy. La palabra de Dios no se usa para destruir a las personas, sino para instruir. Primera de Timoteo 1:4 nos dice: diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada. O sea, no vale la pena, hermanos. Y eso
no los ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Él. El libro de Timoteo, escrito por Pablo, ya que mientras la iglesia aumentaba en número, surgían cuestiones por la sana doctrina y la disciplina. La verdad, hermanos, no se pelea ni se discute. La verdad es simplemente la verdad. Se defiende por sí sola. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro abogado para todos aquellos que confiamos en Él. Te pregunto hoy, ¿a ti te gustaría saber cuáles son esos planes que Dios tiene para tu vida? ¿A cuántos le gustaría saber cuáles son los planes que Dios tiene para su vida? A mí. Y te hago esa pregunta porque Pablo le decía a Timoteo, discuten por nada. Pero no solo eso, sino que afectaba a algo. Y es que eso no los ayudaba a conocer los planes de Dios. Estaban muy entretenidos discutiendo por cosas que no valían la pena. Esos planes solo podremos conocerlos si confiamos en Dios, dice ahí. Dejémonos ser instruidos, no por fábulas, no por los falsos profetas, no por las filosofías humanas, no por los estudiosos del universo, mucho menos por los brujos, ni mayores ni menores, porque hoy en día hay que el brujo mayor y el brujo menor, hechiceros, adivinos, sino por la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser instruidos por la palabra de Dios? Leyéndola, estudiándola, escuchándola. Pero lo más importante, hermanos, disponiendo nuestro corazón a querer ser instruidos. Y su palabra nos será revelada. Porque podemos leer y tener nuestro devocional diario y no perder ese día de la aplicación de la Biblia, de que, ay, no quería perder, ya llevaba 15 días y se me olvidó leer y ya perdí. No, hermanos, disponiendo nuestro corazón, verdaderamente disponernos para aquellos que tenemos la oportunidad de compartir, enseñar, predicar, ya sea como maestros, tal vez hay aquí maestras de escuela dominical, hay personas que salen a evangelizar, hay encargados o se les pide que enseñen para algún grupo vida. Sigamos haciéndolo conforme a la palabra de Dios. Sigamos instruyendo a aquellos que quieren conocer más de Él. Demos esa leche, pero no adulterada. Esa masa sin levadura. Porque recuerden, hermanos, que poca levadura leuda toda la masa. Para aquellas hermanas que hacen pan, saben cómo está la masita y le pones levadura y ¡puf!, se esponja toda así. Poca levadura leuda toda la masa. Aunque tú digas que nomás fue tantito, poquito, ya fue muchito. Poca levadura, hermanos, leuda toda la masa. Sigamos enseñando conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11 nos dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, para que en todo sea Dios glorificado. Amén. Para eso, hermanos, nada más para eso. La palabra de Dios no se usa para destruir a las personas, sino para instruir.
Se dice que el pastor nos comentaba la vez pasada que se están borrando videos, predicaciones, canciones, etcétera, que hablan o se enfocan mucho o remarcan mucho el nombre de Jesús o que hablan mucho sobre la doctrina. ¿Por qué? Porque según ellos, supuestamente, ese tipo de videos fomentan el odio entre unos con otros. Pero la palabra de Dios no se usa para destruir a las personas, sino para instruir. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Escuchando entrevistas donde estaban unos jóvenes y ellos hacían preguntas a otras personas ya mayores, estos jóvenes estaban mostrando su enojo, su repudio sobre aquel evangelio que se predica, según ellos, con tantas reglas. Pero si de reglas hablamos, hay reglas en todos lados. Hay reglas en tu trabajo, hay reglas en la escuela, hay reglas para manejar, hay reglas, no sé, el gobierno tiene sus reglas, hay reglas para todo. Las vías transitorias tienen sus reglas, tienes que hacer stop, tienes que manejar a esta velocidad, tienes que parar, hay reglas para todos. Y ellos decían que ellos prefieren ir a aquellos lugares donde les permiten tomar, fumar, tatuarse, incluso ser afeminados. Y para ellos, ahí se sienten con libertad, no sabiendo que se encuentran totalmente esclavizados y son víctimas del engaño. Y no lo digo yo, hermanos, eso se encuentra en las Escrituras. Y tú dices, ¿dónde? Que alguien me diga. Primera de Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Levítico 19:28 dice, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. La palabra de Dios no se usa para destruir a las personas, hermanos, sino para instruir. En la Biblia se encuentra un verso que nosotros como padres usamos mucho y compartimos y nos gusta repetirlo para nuestros hijos. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Hay otro y dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor, hermanos. No de nosotros, del Señor, dice aquí la palabra de Dios. Hay otro versículo y este dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. La palabra de Dios nos puede hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y aquí dice una vez más, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:15 al 16. Instruir es adiestrar. Instruir es enseñar. Instruir es adoctrinar, comunicar idea, conocimiento. Instruye al niño, no solo en cuestión de modales, valores, honestidad, respeto. Eso es perfecto y creo que hoy en día es muy necesario instruir a nuestros hijos con todos estos valores, hermanos.
más en estos días, créanme. Pero hay algo más importante y es enseñarles las escrituras. ¿Para qué? Para que sean capaces de refrenar cualquier inclinación que los aparte de Dios. Hermanos, en la escuela les enseñan tantas cosas. Mi hija me llegó diciendo que estaban estudiando sobre los 7 cielos. Yo dije, son 7 ahora. Y yo le decía, ten cuidado, estúdialo, porque tienen que estudiarlo. Tienen exámenes sobre sus clases. Pero no te confundas. Hay que instruir a nuestros hijos. Llega mi hija y me dice, ma, es normal ya que el baño de las mujeres huela a marihuana. Porque las jovencitas entran al baño a fumar. Yo, ok, no te confundas. Probablemente sea normal para ellas, pero no para una hija de Dios. Aparte de esos valores, hermanos, hay que instruirles la palabra de Dios. Hay que enseñarles y recalcarles y recordarles la palabra de Dios. Y es ahí donde está la diferencia entre nosotros como padres cristianos, inculcándoles la palabra de Dios. La palabra de Dios no se usa para destruir a las personas, sino para instruir. Ahora eso fue los niños. Y ahora nosotros como adultos, cuando venimos a la iglesia es porque queremos ser instruidos, ¿verdad que sí? Queremos ser guiados, queremos ser capacitados, queremos ser fortalecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso venimos a la iglesia, porque queremos ser instruidos, o al menos yo quiero ser instruida, yo quiero ser capacitada. Yo quiero aprender más del Señor, de la palabra de Dios. Y mientras somos instruidos por medio de la palabra de Dios, decía y su palabra, podemos ser sabios, entendidos. Pero no solo eso, ¿sabes? Podemos desenmascarar al enemigo. Dijera el pastor, le damos una patada al infeliz. Así dice el pastor. La palabra de Dios no se usa para destruir a las personas, sino para instruir. Hace tiempo, hermanos, hay que tener mucho cuidado en esto, porque el enemigo hoy más que nunca quiere atacar nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el enemigo estaba queriendo atacar mi fe. Y soy sincera, esa vez que escuché esas palabras, y tal vez en ese momento que me las creí, dije, lloré, hermanos. Pero no tardó ni 24 horas que el Señor me instruyó con su palabra. Y me dijo, no te equivoques, Mayra, no escuches esas voces. Tu Padre, yo, tu Dios, te digo esto. Y me dio, hermanos, esos versículos. Y eso es que yo no me sé la Biblia de memoria. Pero no sé si a ti te ha pasado que cuando tú necesitas una palabra, el Señor te trae ese versículo. Y dices tú, yo me sabía ese versículo de memoria. Es el Señor el que nos está hablando. Es el Señor el que nos está instruyendo por medio de su palabra. El Señor me decía, no le creas al hombre, créeme a mí. Dije, gracias, Señor, gracias. La semana pasada, una vez más, el enemigo quería atacar mi fe. Y yo le dije, not today, Satan. Hoy no, Satanás. Hoy no. Porque el Señor ya me está instruyendo en su palabra. Y volví a llorar, pero esta vez no fue un lloro de tristeza. Fue un lloro para gemirle al Señor. Para decirle, Señor, necesito tu palabra. Decía el pastor, necesito tu paz.
Esa paz, no como el mundo la da, Señor, sino la paz que tú me puedes dar. Y el Señor en ese instante, hermanos, yo comencé a orar, comencé a aclarar, comencé a declarar su palabra y comencé a decirle, Señor, yo creo en ti, yo creo en quien tú dices que yo soy, no lo que dice la otra persona que soy yo, sino lo que tú dices sobre mí. Y saben, hermanos, me quedé dormida orando. Y al otro día que me desperté me sentía, le decía a mi amado, me sentía ligerita, es que una plumita. Y le digo, pero a la vez me sentía como una leona. Y no porque estaba despeinada, que se me había hecho tarde, no. Me sentía como una leona porque decía, no today. Hoy no pudiste, Satanás. Hoy no lo lograste. ¿Pero por qué? Porque somos instruidos por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Lo opuesto de instruir es aniquilar, deshacer, inutilizar, perder. Y esa es la táctica de Satanás. Porque recordemos que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Es por eso la importancia de ser instruidos, dirigidos y adiestrados para no ser víctimas de sus mentiras. Porque cuando el enemigo llega y comienza a susurrarte al oído una mentira como nadie te quiere, todos te odian, estás solo. El Señor te instruye por medio de su palabra y nos dice una gran verdad. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando viene el enemigo y te susurra esta mentira y te dice, no es malo mentir. El Señor te instruye con su palabra y te da una gran verdad y nos dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Cuando viene el enemigo y te susurra esa mentira y te dice, no, me estoy inundando con tantas preocupaciones del diario vivir, sufro de ansiedad, ya no puedo más. El Señor nos instruye con su palabra y nos da una gran verdad y nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Viene el enemigo y te susurra esta mentira y te dice, no vas a poder. Tú no sirves para eso, no vas a llegar, pero el Señor viene y nos instruye en su palabra y nos dice esta gran verdad, porque nada hay imposible para Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El enemigo viene y te susurra otra mentira y te dice, tengo miedo al fracaso, el futuro, la pobreza, el desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero viene su palabra y nos instruye y nos da esa gran verdad donde dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. De todos mis temores. Viene el enemigo y te susurra esta gran mentira y te dice, todas las religiones nos llevan a Dios. Sin embargo, el Señor nos adiestra con su palabra y nos dice esta gran verdad. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Instruyéndonos en su palabra, no podemos caer en esas grandes mentiras. La palabra de Dios no se usa para destruir a las personas, sino para instruir. No hay necesidad de hablar con recelo, hermanos. La palabra de Dios tiene la capacidad de hablar por sí sola. El Señor no destruye ni divide. El Señor multiplica y crea. El Señor no destruye ni divide. El Señor multiplica y crea. El instruirnos correctamente con la palabra de Dios es abrir el entendimiento, es adquirir la verdadera sabiduría
y una puerta a la libertad. Así de fácil. ¿No te despierta ese deseo de ser instruido por la palabra de Dios? De no solo leer la palabra de Dios, sino de disponer tu corazón a creer en la palabra de Dios. A que esa palabra te sea revelada. A que esa palabra en verdad nos transforme. Les voy a pedir algo, hermanos, si ustedes gustan. Y si traen su Biblia, tómenla en sus manos. Vamos a orar. Ahora, si tú dices, yo soy sincero y uso más la aplicación de mi teléfono, abre la aplicación de la Biblia en tu teléfono. Y vamos a orar. Vamos a orar para que sea el Señor instruyéndonos por medio de su palabra, trayendo revelación a nuestras vidas por medio de su palabra. Que nos revele esos planes que tiene para nosotros por medio de su palabra. Que nos abra el entendimiento y nos ministre por medio de su palabra. Que nos corrija por medio de su palabra. Que enderece nuestro camino por medio de su palabra. Y dijera nuestra pastora, que nos ayude a instruir a otros por medio de su palabra. Señor Jesús, en este momento, Señor, oh Dios, yo ruego, Señor, yo te pido, Dios mío, que cada vez, Señor, que podamos leer tu palabra, tus escrituras, Señor Jesús, seas tú hablándonos, Señor, seas tú revelándonos, Señor, seas tú instruyéndonos, oh Dios, seas tú dándonos entendimiento, Señor Jesús, seas tú trayendo discernimiento, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Oh, mi buen Dios, que no solo seamos leidores, Señor, sino hacedores también de tu palabra, Señor. Oh, Dios mío, ayúdanos, Señor, a instruir a otros por medio de tu palabra, Señor, a no atemorizarnos, Señor Jesús, de tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tu palabra es vida, Señor Jesús. Oh, Dios mío, que hagamos un compromiso, Señor, de anhelar, Señor, de tener esa hambre por tu palabra, Señor, para ser instruidos, Señor, para ser entendidos, oh Dios, para ser más sabios, Señor, para no caer en esas mentiras, Señor, en esas trampas del enemigo más que nunca hoy, Señor. Levantarnos firmes, Señor, levantándonos firmes, oh Dios, defendiendo tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oh, sí, Señor. Tu palabra, oh Dios. Oh, Señor, es tu palabra. Oh, es tu palabra, oh Dios. Su palabra la que nos sostiene, hermanos. Su palabra la que nos levanta. Es su palabra la que nos hace no caer en las garras del enemigo. Había veces, hermanos, cuando no leía su palabra, me sentía como en ese desierto seco. Cuando no leemos su palabra, no nos estamos alimentando. No me refiero al alimento físico, sino a un alimento espiritual. Cuando no leemos su palabra, hasta estamos de mal humor. En verdad, no sé si a usted le ha pasado. Somos pesimistas, todo lo vemos mal, nadie nos cae bien. Pero cuando volvemos a leer su palabra, oh, el Señor nos vuelve a enamorar una vez más de Él. Cuando leemos su palabra una vez más, el Señor nos fortalece nuestra fe. Cuando leemos su palabra, tenemos entendimiento al porqué de las cosas que pasamos.
Y por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Así que yo hoy te dejo con esta frase. La palabra de Dios no se usa para destruir a las personas, sino para instruir. Esto es todo. Dios les bendiga.